Pensé que iba a ser físico, químico. Filosofía fue como una aventura, porque hay siempre una mala fama con respecto a la filosofía, como que vos estudiás pero vas a terminar muerto de hambre. Entonces, yo soy Lucas Sierra García, y este es mi compañero Daniel, y estamos acá frente a Marcelo Imperiale. Exacto, sí, bueno, brevemente me presento, yo soy profesor acá de la Universidad Católica, yo me dedico a dictar las materias de formación, yo soy licenciado en filosofía, soy profesor de esta casa de estudios desde hace muchos años, lo cual me honra y bueno, conozco a los entrevistadores porque he tenido el placer de contar con ellos en calidad de alumnos míos, alumnos excelentes. Me parece suficiente como presentación. Impecable, bueno. Esto es un poco quién sos vos, pero también nos interesaría saber un poco sobre tu trayectoria. ¿Cómo llegaste hasta este punto de profesorado de la UCA? Bueno, también voy a tratar de ser breve porque la historia personal en este sentido también es muy larga, pero curiosamente cuando yo terminé el colegio secundario pensaba que me iba a dedicar a otra área muy distinta de la que actualmente está haciendo mi profesión. Pensé que iba a ser físico, químico. Bueno, la experiencia de ese año en la UBA me mostró que no era eso para mí. Me retiré de allí, finalmente quedé enfocado en la filosofía, fue como una aventura, porque hay siempre una mala fama con respecto a la filosofía, como que vos estudiás pero vas a terminar muerto de hambre. Entonces el desafío era importante, lo asumí, estudié, me encontré que era realmente algo que me apasionaba. Me recibí, busqué trabajo de cualquier otra cosa que no ligado a la filosofía porque era fiel al criterio, pues con la filosofía te vas a morir de hambre. Y bien, la vida me fue llevando paulatinamente a la docencia. De los otros trabajos fue transitorio. Comencé finalmente a dar clase, fue otra aventura y esa aventura terminó significando mi vocación. Y bueno, gracias a Dios se abrieron las posibilidades de cátedra en la Universidad Católica, también en la Universidad de Salvador, y desde hace unos cuantos años esta es mi profesión y es mi vocación. Realmente soy feliz en estas tareas dedicadas a la docencia. Firme y sin dudas. Okay. Sin dudas, firme y sin dudas. Entonces, nos interesa también. ¿Qué te llamó la atención de la filosofía, más que nada? Fue muy curioso porque en realidad cuando yo arranco la filosofía fue, como decía recién y repito el concepto, fue una aventura. ¿Y qué es esto? Sin embargo, curiosamente, permítaseme contar una anécdota muy breve de mi trayecto como estudiante en la UBA. Cierta vez en una clase práctica de química, el profesor que daba la clase práctica era una persona muy accesible. De hecho, esa clase era un encuentro en un bar, charlando, ¿no? Pero era la clase. Empecé a hacer algunas preguntas respecto de temáticas puntuales ligadas a la química, ni se me ocurra preguntarme que no me acuerdo de qué se estaba abordando, pero de pronto me dijo, mira, lo que pasa es que lo que vos preguntás acá no se te va a contestar, me dijo. Eso parece más bien una pregunta para que te conteste un filósofo. Tal vez eso quedó repicando en mi cabeza. Contaba con algún antecedente familiar también, porque mi padre se había dedicado a la filosofía, a la teología. Y bueno, eso me llevó a incursionar en estos ámbitos y realmente me fascinó todo lo que implica el conocimiento, la profundización y la reflexión filosófica. Lentamente fue conquistando mi corazón, no solo mi mente. Así que por eso que llegué acá. Impecable. Bueno, también te comento, nosotros investigamos un poquito más allá de lo del profesorado y descubrimos sobre todo, más que nada, un perfil sobre la página de Fede Libros, por ejemplo, y ahí hablaba sobre ciertas investigaciones que hacías con la UCA, por ejemplo, libros que publicaste. Entonces, queríamos saber cómo vive un filósofo, esta idea que contabas, que cómo vas a comer sin un filósofo. Bueno, lo curioso es esto, en realidad el que se dedica a la filosofía en principio, digo en principio porque el campo de acción se ha abierto mucho más en los últimos años que en la época en que a mí me tocaba enfrentarme a la posibilidad laboral. De hecho, un filósofo se dedica o bien a dar clase o bien a la investigación o al combo, investigación y dar clase. Las investigaciones normalmente se traducen en la publicación de artículos que pueden ser en revistas que se llaman con referato especializadas. La Universidad Católica tiene su propia revista, Sapientia, sobre ese particular. En general las universidades tienen todas alguna revista calificada. Esa es una alternativa, es una de las maneras del fruto de la investigación. Lo otro es, bueno, participar en congresos, en actividades de este tipo.
Rentable, ¿qué sería? La investigación cuando es dirigida a través de alguna entidad, ya sea la universidad o, en el caso de nuestro, la República Argentina, entidades como CONICET o análogas. Luego está la docencia. En mi caso particular, gracias a Dios, las puertas de la docencia se me abrieron de manera importante, con lo cual pude acumular una cantidad de horas de trabajo suficiente como para vivir dedicado a esto y vivir de esto. Y gracias a Dios no me he muerto de hambre. No tiro manteca al techo, como se decía antiguamente. Esto es, no vivo en lugares residenciales de alto nivel, ni tengo los lujos, pero tampoco me interesan. Y sin embargo sí puedo vivir razonable y holgadamente. Así que bueno, un lujo. Puedo decir que ha sido un lujo y desde una perspectiva cristiana fue una bendición de Dios. Ya que mencionas esto, queríamos saber cuál es tu relación con Dios, cómo es tu proximidad con Él. Es un tema muy delicado, porque ciertamente yo soy un creyente, he sido educado en la fe, vengo de una familia cristiana y he sido siempre y he estado siempre en contacto con lo que es el mundo cristiano. Uno aprende con el correr de los años que ese encuentro con Dios es una experiencia personal, que como toda experiencia personal tiene sus altibajos. Hay momentos que te sentís más cerca, hay momentos que te sentís alejado, hay momentos que te enojas con Dios, hay momentos que le reclamás a Dios, hay momentos que lo tratás mal a Dios, porque te sentís maltratado por Él. Pero para tranquilidad del propio espíritu, cuando te encontrás con otras personas te dicen, mira, bienvenido al club, esto es normal, esto le pasa desde el Papa al último de los cristianos, como diciendo, relájate, esto es así. Pero ciertamente uno va descubriendo que Dios se encarga de buscar los caminos para atraerte de vuelta. Yo creo que Dios, no digo nada nuevo, Dios es un padre, sin duda. Y el papá entiende cuando el nene está enojado, entiende cuando el nene reclama, entiende las necesidades del nene y sabe en qué momento darle, sabe qué darle, sabe qué no darle, sabe qué quitarle. Y eso obviamente lo sabe el Padre, la criatura todavía no lo puede entender. Y nosotros somos como esa criatura, no podemos entender por qué nos da cuando nos da, por qué a veces no nos da, por qué a veces nos quita. Eso escapa a nuestra comprensión. De modo que la relación personal con Dios tiene todos estos ribetes, pero no deja de estar existente, presente y constante. Y de eso también hay que dar gracias a Dios. Me quedo con la frase, entonces, frente a Dios no somos más criaturas. Somos sus criaturas, somos como niños. Por algo decía Cristo, dejad que los niños vengan a mí, y decía que había que ser como niño para entrar al reino de los cielos. Es muy amplio el concepto, no es solamente ser un infante, es frente a Dios tener la ingenuidad y la espontaneidad del infante. Mira, bueno. Estaría para mucho más tarde. Pero eso para otra entrevista. Sí, para otra, para un programa aparte. Está bien. No, ya para terminar un poco tu faceta más personal, Sí. y después pasamos a lo más filosófico, que lo dejo a Daniel, que sabe más que yo. No, pero más que nada vos también tenías como una parte de interés o hobby de la parte pública, Marcelo Escritos, después dejamos el Instagram. Ah, sí, verdad. Queríamos saber cómo llegaste a eso y de dónde nace también este interés. Bueno, en realidad fue un tema que vino de la mano de ir tomando contacto con las redes sociales. En algún momento me planteé y me pregunté, bueno, pero ¿qué es lo que se espera de hacer una red social? Al principio tuve cuentas personales en donde me planteaba y preguntaba, ¿y qué posteo? ¿Qué voy a postear una foto mía diciendo, hola? ¿Y a quién cuándo le importa más que a la familia? Me dije, me sentí como un extraño dentro de las redes. Hasta que dije, perfecto, ¿y por qué no hacer algo que tenga carácter público? Entonces comencé con otra vocación mía, que es el escribir. Lo tiraste por ahí que yo he escrito libros y más que nada mis escritos que han tenido más difusión no han sido justamente los académicos, han sido los literarios. Novelas que he publicado, antologías de cuentos que he publicado. Y bueno, dije, el momento es a través de las redes de utilizarlas como camino para dar a conocer mi obra. Después dije, bueno, ¿por qué no dar también a conocer lo que me brota interiormente en materia artística?
también lo hice. Y después pensé, bueno, ¿y por qué no utilizarla como camino de transmisión también de algunos conocimientos? Y en este momento la uso de esa manera. Tengo esa cuenta pública que vos gentilmente le has hecho la publicidad, Marcelo.escritos, está en Instagram. Me dedico a postear cosas que puedan resultar, ojalá, de interés de muchos. Muchos afortunadamente sí están interesados en las cosas que posteo. Y como me gusta también el video, incursioné en el video. Un autodidacta absoluto, no hice ningún curso sobre particular, pero bueno, parece que bastante me defiendo. Y eso es lo que hago en las redes sociales. Y me parece útil, además. Creo que hay un error al concebir que las redes sociales forzosamente son negativas. La red social es un instrumento, al igual que un cuchillo y un tenedor. Depende para qué lo use. Si lo uso para algo bueno, el instrumento es bueno. Brinda toda la bondad que puede dar. Si lo uso para algo malo, estaría utilizando toda esa capacidad del instrumento para algo perverso. Pues yo trato de usarlo para algo bueno. Diciéndolo más poético, entonces es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Si usas el filo bueno, hace buenos cortes. Si usas el otro filo, y genera daño. Buenísimo, entonces ahora, ¿cómo seguimos, Daniel? Bien, tenemos algunas preguntas un poco más, ¿cómo decirlo?, amplias, relajadas. La primera que tenemos es, ¿a qué filósofo elegiría, con toda la trayectoria que tiene, Sí. para sentarse y tomar un café? ¡Wow! ¡Qué linda pregunta! Me gustó. Yo creo que elegí, en el tema que creo que uno solo no me alcanza. Si me piden uno solo, te diría que no estoy seguro de que sea uno solo. Por una cuestión de contacto personal con esos filósofos, yo creo que a un Platón, a un Aristóteles los elegiría con gusto para tomar un café. En ese café me dedicaría más que nada a escucharlos, ¿no? Creo que hablaría muy poco yo. Otro filósofo que me gustaría también sentar a tomar un café es a Søren Kierkegaard. Median más de 1000 años entre uno y otro, porque Kierkegaard vivió sobre el final del siglo XIX y bueno, Aristóteles y Platón del siglo III y IV a.C. Pero bueno, total, como no nos podemos sentar a un café con ellos, ¿por qué no en esta fantasía me sentaría a un café? Me sentaría a un café con ellos. Sí. Entonces, un poco para los que no están tan entendidos como yo. Sí. ¿Quién es este último filósofo que mencionaste? Søren Kierkegaard pasa por ser el padre de una corriente de pensamiento contemporánea que es el existencialismo. No es él formalmente hablando un filósofo existencialista. Sin embargo, él sí dio un vuelco a la filosofía, de un planteo meramente teórico especulativo, llevarlo a un ámbito vivencial. Él reflexionaba acerca de las cosas, del hombre, pero atendiendo a la situación concreta del aquí y ahora y lo que te va tocando vivir. Vivir cotidiano. Bien. ¿Y usted qué cree que, digamos, como un filósofo contemporáneo, como un filósofo que pudo leer sus obras, que de alguna forma está en el presente y conoce cómo avanzó la historia, qué cree que la filosofía contemporánea, que estaba como con otra pregunta, podría aportarle a un Platón? ¿Qué cree que usted podría, desde todo el conocimiento que hay ahora, decirle a Platón? También pregunta difícil, porque habría que distinguir, en mi opinión, el aporte, de qué manera lo interpretamos. Si aportar significa cambiar radicalmente ideas centrales, óptica, visión profunda del hombre, de la realidad, sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo sobre este particular, creo que muy poco le vamos a poder aportar. Y esto no solamente, en mi opinión, habla de la grandeza de estos pensadores, sino que habla de la grandeza de lo que es el pensar. Cuando el pensar nos invita y nos lleva a ese campo de profundidades, llegamos como a lo último, donde solo caben las coincidencias. No importa en qué época de la vida, en qué época cultural, en qué momento histórico te toque vivir. Y en ese sentido creo que no se le puede aportar nada. Sí se le podría aportar todo el bagaje de conocimientos que ha ido enriqueciendo la civilización, la historia, la ciencia.
que podría abrir espectros que quizá un Platón y un Aristóteles hubieran disfrutado. Muchos de ellos porque lo pudieron haber intuido, y otros porque les hubiera abierto a ellos también un horizonte más amplio del que ya tenían, dada la capacidad de sus inteligencias, hubiese sido notable ese encuentro. Creo que eso es lo que se les podría aportar. Bien, esta pregunta iba relacionada a otra que también tiene que ver con la actualidad, que es ¿cuál es su opinión de lo que sería como la academia moderna en filosofía, los pensadores de filosofía, eso como que digamos que es las altas cumbres, la torre de marfil en algún punto? En mi opinión, ocurre y ha ocurrido en la filosofía algo que es lamentable, a saber que ha sido dejada de lado, en gran medida despreciada y convertida quizá en baluarte de un grupo selecto y que como grupo se convierte forzosamente en un grupo cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el filósofo ha sido, en alguna medida y modo, invitado a un hermetismo en el que solo caben aquellos iniciados capaces de entender de lo que se habla. Para mí eso es lamentable, ¿por qué? Porque entonces desconecta al filósofo de la realidad cotidiana, en el sentido de que lo aísla de la opinión, lo aísla de lo que puede expresar, lo aísla de todo aquello a lo que él puede contribuir, por un lado. Segundo, a la inversa, sobre la base de un cierto desprecio a la filosofía, que termina siendo tildada como algo decimonónico, ya perimido, y en el mejor de los casos, fíjense lo que digo, en el mejor de los casos aburrido. ¿Qué ocurre? Se le priva al que nunca se enfrentó a un pensamiento filosófico de la riqueza que ese pensamiento le puede aportar y traer, de la apertura de horizontes que le puede generar, de la amplitud de criterios y ejercicio intelectual que le puede dar lugar. Entonces yo creo que lo que necesita la filosofía contemporánea, los filósofos y el mundo en general, es un más abierto diálogo. El filósofo, para completar la idea, el filósofo aprender y ejercitar el bajar líneas de su pensamiento a una comprensión pública mayoritaria, que todos pueden entender de qué está hablando. Al público que tradicionalmente se ha visto por razones culturales volcado a rechazar a la filosofía, descalificarla, considerarla perimida, abrir sus horizontes intelectuales para también enriquecerse con lo que está por. Entonces, vos identificás un problema en la filosofía actual o en el estado de la filosofía actual, que es estar cerrado tal vez a lo cotidiano. Está de alguna manera, como decía yo recién, circunscrita al hermetismo del grupo que está preparado para ese tipo de diálogo. Como una especie de elitismo llevado a la filosofía. Una especie de elitismo intelectual forzado, porque no quiere decir que todos los filósofos estén contentos con ese hermetismo. Sí. Entonces, para Marcelo Imperiale, ¿la filosofía es realmente importante? Totalmente. Y quiero acotar algo. Esa idea de que la filosofía no sirve para nada, que a veces se convierte en una especie de galardón y presentación, como diciendo, se jacta la filosofía de no servir para nada que dé resultado en la producción de un inútil, por ejemplo. No obstante, la filosofía más arcaica, tradicional y profunda siempre encontró que servía para algo que es mucho más importante. Te enseña a vivir. No es poco. No es poco. Está bien, puedes seguir. Había una cosa muy puntual que mencionó sobre el hermetismo. Hablaba sobre una invitación al hermetismo. Como si de alguna manera los filósofos actuales se sintieran, por algún motivo, por un alguien, por un algo, invitados a cerrarse. ¿Qué es ese algo que usted entiende hoy en día los hace cerrarse que quizás antes no lo hacían? En mi sincera opinión, esa especie de invitación a un hermetismo se debe un poco a esto. La filosofía históricamente fue en parte dejada de lado desde el momento en que las circunstancias históricas le hicieron perder el rango de ciencia. Sería muy largo explicar todo ese trayecto, pero cierto es que la filosofía surgió y se la concibió como ciencia, como un concepto fundamental de ciencia. Con el correr de los siglos, ese concepto de ciencia
pareció quedar restringido exclusivamente al campo empírico y de las ciencias que hoy día son llamadas positivas. Al punto tal que entonces, si una ciencia no es una ciencia positiva, no es una ciencia experimental o que se acerca a lo experimental, no es algo que se ocupa de lo concreto, material, uniforme, bueno, no se concibe como ciencia. La filosofía quedó relegada a ese rango, pasó a entendérsela como lenguaje, discurso, lo que fuere, pero no ciencia. Esto la llevó a un cierto hermetismo, porque la única palabra autorizada es la de la ciencia. Por tanto, el filósofo perdió rango de autoridad intelectual o de contribuir a esa autoridad intelectual. Eso es lo que me parece a mí que llevó, curiosamente y progresivamente, al aislamiento del filósofo. Bien, y como para transicionar a la siguiente parte, ¿qué es lo que usted considera que hoy en día es una ciencia? Es cierto que el concepto de ciencia contemporáneamente ha sufrido un favorable enriquecimiento de amplitud y criterio en cierto momento, y aún tal vez para algunas personas hoy día también. Una disciplina como la psicología no debería ser llamada ciencia para muchos, la sociología menos, y sin embargo sí son ciencias. Lo cual, ¿qué quiere decir? Bueno, afortunadamente el horizonte del concepto de ciencia se amplió. Ya basta con que tenga un objeto, un método y tenga una manera de articular estructuralmente los conocimientos, formando una suerte de urdimbre de conocimientos organizados, ya se le entiende legítimamente como ciencia. Ahora bien, creo que todavía estamos un poco a mitad de camino de abrir ese horizonte, de lo que ciencia también es la que no se ocupa de temas empíricos. Sí es favorable el diálogo que se ha ido suscitando entre la ciencia, tal como se la entiende hoy, con el discurso filosófico. Y algunos campos particularmente han favorecido ese encuentro. Uno de ellos, en mi opinión, es la neurociencia. No es el único, pero es uno de los que últimamente parece haber abierto el juego más que otros. Perfecto. Me quedo con algo de antes que vos identificás como un progresivo, tal vez, rechazo hacia la filosofía, tal vez como que la meten en otra categoría como ciencias blandas o ciencias más sociales, si queremos. Sí, pero más todavía, en su momento se le quitó del rango de ciencia. Directamente. Hay científicos, no quiero dar nombres puntuales, pero son altamente conocidos, algunos difuntos, que tenían un claro desprecio por la filosofía, y lo dicen en sus obras. Con lo cual, evidentemente, que tratan de decir, bueno, a ver, esta gente teorizó cosas que no le correspondían, no era su campo. La ciencia era la ciencia entendida como la ciencia positiva, con un contexto estrictamente del orden de lo material, concreto, pesado, medible, estudiable de esa óptica. Estos son los que estaban autorizados a hablar de esos temas. Los filósofos, bueno, hablaron, pero trasnocharon. Ha habido un poco de esto, por eso quedó relegada dentro del campo del conocimiento y bueno, ya no era ciencia. ¿Cómo se le podía llamar? Bueno, es un lenguaje, es un discurso, es algo que ayuda a comprender el discurso histórico del pensamiento del hombre, pero ya no se le quería dar el rango de ciencia porque ciencia era la ciencia experimental. Esto creo que está un poco superado hoy día, afortunadamente. Bueno, pues entonces una persona que rechaza la filosofía, sí, tal vez mejor llamarlo renuencia, pero bueno, entonces, alguien que rechaza la filosofía, sí, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría que revea su actitud y que procure tener lo fundamental que le cabe a una inteligencia, y más es una inteligencia científica: apertura mental. Es paradójico, pero muchas veces en donde se espera la mayor apertura termina encontrándose una mayor cerrazón. Es una paradoja, ¿no? Pero a ver, ya hubo quien, siendo muy famoso, planteó el problema que lleva a esto. Estoy pensando en Kuhn. Cuando Friedrich Kuhn dice, muchachos, si no nos damos cuenta que el paradigma científico a veces tiene que mudar, nos vamos a quedar anquilosados en la historia sin avanzar en el conocimiento. Los mismos descubrimientos empíricos han forzado el cambiar el paradigma para poder interpretar. Bueno, yo les pediría eso, es decir, volvamos a esto, ampliemos o cambiemos el paradigma. Nada más y nada menos.
Es un tanto tal vez básico, pero al fin y al cabo, ante esta actitud de rechazo no se puede pedir más. Porque ese rechazo estriba justamente en no querer abrir el horizonte hacia otros dominios y ver cómo eso también es rico y puede enriquecer. La realidad afortunadamente es tan rica que permite que existan distintas ciencias y por qué no también una filosofía. Bien. Bueno, ¿estás listo para la próxima parte? Dale. ¿Quieres abrir? Sí, son preguntas también de dos ciencias muy conocidas, como son la economía y la política. La primera es, ¿cómo ve la economía Marcelo Imperiale? Desde su perfil como filósofo, ¿qué opinión le tiene a la economía? Voy a apelar primero a una cuestión etimológica, ¿no? Y alguien dirá que por el prurito de hacer gala de la etimología y de que tenés algún conocimiento previo, no, es porque realmente creo eso, pienso eso. La palabra economía venía de dos términos griegos, oikos, nomos, de ahí viene oikonomía y de ahí la palabra economía. Oikos, ¿qué quería decir en griego? Hogar, nomos, reglas, normas, literalmente serían las normas del hogar. Claro, no se trata de la norma de cómo hacer la cama o la cocina o cómo preparar un alimento, no, eran todos los criterios para hacer que la estructura del hogar se mantuviera, prosperara, creciera. Era esto. Si esto lo extendemos a un dominio más amplio, que era clásicamente la economía. Todas las estrategias destinadas a que una comunidad que crezca, se enriquezca, alcance una forma de vida digna, propia y conforme a la condición humana y prospere. ¿Esto qué hace? Que la economía haya sido vista originalmente como un medio, siempre como un medio. Es el instrumento o medio para satisfacer las necesidades que requiero para poder tener una vida digna. Ahora bien, así es como yo entiendo que fue y debería ser la economía. La economía es sumamente importante, pero la tenemos que ubicar donde debe estar, medios, no fines, medios. Ofrece medios altamente eficaces, indispensables, necesarios para poder llegar a un estándar de vida como merecemos, digno, conforme con nuestra condición humana, digno, conforme con el progreso al que el hombre ha ido llegando. ¿Pero para qué? Para que precisamente podamos dedicarnos también a otras cosas, podamos llevar una vida holgada, libre, calmada, serena y explotar todos los otros aspectos que hacen la condición humana. Yo creo que es muy importante, pero no debe anteponerse el medio al fin. Es un medio, no un fin. O sea, la economía es un medio y nunca debe ponerse el fin, mira. No. ¿Y la política? La política es otro instrumento medio que está incluso encima de la economía. ¿En qué sentido? La política, la palabra política está ligada a una vieja palabra filosófica que era la palabra polis. Polis se la suele traducir de manera adecuada, porque no hay otra forma, por otra parte, como ciudad-estado. ¿A qué remite entonces la polis? Al Estado. ¿Y qué es el Estado? El Estado es esa sociedad mayor que admite y exige una organización de carácter político y jurídico que permite vivir de una manera adecuada a quienes la integran, esto es, en un marco de deberes y derechos. Eso es un Estado. El Estado es esa sociedad ordenada política y jurídicamente para que todo el mundo alcance el bien común. Ahora bien, la polis era esto. La política entonces, históricamente, ¿qué era? Era una ciencia y un arte, las dos cosas. Ciencia y arte ¿de qué? De ordenar a la polis, es decir, de gestionar el verdadero y exitoso funcionamiento del Estado. Por eso las funciones típicas del Estado son tres: la ejecutiva, que se la suele llamar poder ejecutivo; la legislativa, que es una pieza clave. La función legislativa es la que dicta las leyes, es decir, los criterios conforme con los cuales se va a llevar adelante ese ordenamiento para obtener el bien común. Y la judicial, que es la encargada de administrar justicia para que todo esto realmente se haga en el lógico y debido marco de respeto de derechos y cumplimiento de deberes.
Por lo tanto, la política está encima de la economía en ese sentido. Es la responsable de generar el orden, incluso el orden económico. Por eso es que la considero también otro instrumento. Bien, y para dirigirnos a lo contemporáneo, Sí. ¿qué opinión le tiene a la evolución en algún punto de la economía y de la política? Tengo que empezar por lo que en mi opinión va a ser una crítica. Siento que lo que ha ocurrido en el término de decenios, esto no se puede reducir a una sola época en concreto, es haber hecho la inversión de las cosas. Es decir, los medios, convertirlos en fines. Es como quien me dijera, ¿cuál es el fin de mi existencia? Y acumular plata. Nada más. ¿Para qué? Y para comprarme cosas. Y alguien que me dijera eso, yo le diría, mira, estás desperdiciándote profundamente y estás afanándote por un emprendimiento que a la larga, tarde o temprano, no va a dejar un saldo positivo. Sí, vas a acumular un montón de bienes. ¿Para qué? Al cementerio te va a ser igual que cualquiera. Entonces, el punto no radica en no tener bienes, porque eso sería una estupidez también. Obviamente, nadie puede vivir si no tiene que comer, que vestir, un trabajo. Está claro. Pero cuando se invierten los órdenes, ahí es donde, en mi opinión, comienza el problema. Siento que política y economía se han convertido en fines en sí mismos, cuando son medios. Entonces la economía, en vez de velar por el bien común de la comunidad, termina convirtiéndose en una especie de galimatías técnico para generar crecimiento económico, siendo que crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo humano. Y esto lo reconocen hasta los grandes economistas del mundo. Uno de los cuales es premio Nobel, Amartya Sen, y te lo reconoce con toda la letra. No es lo mismo crecimiento económico que desarrollo humano. Crecimiento económico lo podrás medir en términos de PBI, fenómeno, o de índice de este tipo. Cantidad de riqueza. Desarrollo humano es esa riqueza, cómo están distribuidas y qué uso se le está dando. A ver si está creciendo el nivel de la condición humana. Creo que esto es uno de los problemas. Se invirtió. Entonces se persigue el crecimiento económico y no el desarrollo humano. Al perderse de vista el desarrollo humano, se pierde de vista lo central para el desarrollo humano, la condición humana y los valores que hacen a la condición humana, que no son precisamente acumulación de bienes. La inversión de la política convierte a la política, en vez de una vocación de servicio, y recalco de servicio, en una vocación para servirme. Entonces se aspira al poder para tomar el control. Creo que desgraciadamente esto es una de las cosas que ha ido ocurriendo en las últimas épocas bastante amplias y que lleva a los grandes problemas que aparecen en el mundo de hoy. Entonces el problema es la economía y la política como fin. Como fin en sí mismo y además, sumándole a ello, una persecución de semejantes fines sin tener en cuenta la condición humana. Ok, perfecto. ¿Pasamos a esto? Sí, justamente teníamos como pensado un juego, ya que usted tiene una pequeña crítica con la... Altamente calificada en su profesión y en sus conocimientos. Ahí estamos con dificultades técnicas, vamos a retomar de donde quedamos. Vamos a entrar a este juego de rol. Okay. Supongamos que fueras un presidente de algún país. Sí. ¿Cuál sería tu primera política? Bueno, para empezar, en mi opinión, lo que las comunidades en general, las personas, la gente, está deseosa es de un cambio de ideas, un cambio de óptica total y radical. La gente está esperanzada, en mi opinión, en que alguien pueda sentar las bases y guiarla en orden a alcanzar un desarrollo plenamente humano, como hablábamos, en donde se pueda vivir en paz con una razonable holgura y que permita justamente realizar a cada uno. Entonces quizá lo primero que yo haría, y seguramente, como decíamos un poco en off, creo que me escuchen y ya se nota que no soy presidente, yo creo que lo que trataría de entrar sería de rodearme de las personas más adecuadas para gestar ese resultado. Es decir, personas altamente calificadas en sus conocimientos, en su profesión, en su idoneidad, pero, y sobre todo, además de ello, en sus valores y en su integridad moral.
gente que se comprometa a brindar un servicio y a brindar lo mejor de sí, en todas las áreas a lo que esto da lugar, en economía, en educación, en el orden jurídico, en todos los campos de lo social. La gente adecuada, la gente calificada y la gente que tenga ganas de hacer cosas reales, profundas y que signifiquen cambios auténticos. Segunda cosa, nunca dejaría de tener en cuenta a las personas concretas. En mi opinión, no se pueden tomar decisiones políticas en donde se descarten clases sociales, se las olvide, se las prive de lo que necesitan. Hay gente indigente, hay ancianos, hay jubilados, hay personas que requieren de un auxilio. No se puede jamás sacrificar esto en orden al mejor y más brillante plan económico, pero que trataría de que todo girase en torno a una equidad en la justicia. Parece redundante hablar de equidad en la justicia, porque justamente es eso, ¿no? Pero precisamente la justicia, tanto en su campo distributivo como legal, tiene que contemplar estas diferencias. No puedo exigir lo mismo a quien está en óptimas condiciones, tanto económicas como intelectuales, no le puedo exigir lo mismo que a alguien que está en indigencia. Yo tengo que apelar al indigente para sacarlo de la indigencia y elevarlo a que pueda ser también otro ciudadano que pueda contribuir de la mejor forma a la sociedad. Yo también apelaría a eso, no dejar nunca de lado al necesitado, no para convalidar su necesidad. Por supuesto que el clientelismo político es la peor aberración, sino para realmente ayudarlo a que también pueda brindar lo mejor de sí a la comunidad, con educación, con todo tipo de servicios y para insertarlo a un mercado laboral, para insertarlo a un ámbito profesional, para que se sienta digno porque contribuye a la sociedad, no es simplemente un receptor de la limosna de la sociedad. Creo que apelaría de entrada para ahí. Está bien, entonces vos apuntás más a una trayectoria que a un fin inmediato. Yo creo que los fines inmediatos tienen eso solamente, son inmediatos y bueno, terminan y punto. Yo creo que hay que tener un plan a largo plazo para lograr concreciones a corto plazo. El corto plazo tiene que ir gestando, como podríamos decirlo, los peldaños de una escalera muy larga. Ciertamente, esos peldaños tienen que estar, porque si no hay peldaños inmediatos, no se sube. Si no se sube, no se genera esperanza, sino desesperación. Y por lo tanto, ese fin a largo plazo no llega jamás. Hay que tener el fin a largo plazo y hay que generar las concreciones a corto plazo. Bueno, entonces vos audazmente planteaste que te ibas a rodear de mucha gente calificada, tal vez que compenetre con vos. Pero entonces... No, que compenetre con dos cosas. Primero, con el área profesional a la que se les está apelando. Y segundo, con el compromiso del bien común. Perfecto, eso quería llegar. Vos hiciste mucho foco en los valores. Sí. Entonces, vos como presidente, ¿cuáles serían tus principales valores o tus principales pilares? El principal valor, creo yo, que debe tener un presidente es, primero, saber que es una vocación de servicio. No llegó al poder ahí para salir más rico que antes, más prestigioso que antes, mejor pagado que antes para el resto de sus días. No, se equivocó. Es una vocación de servicio. Segundo valor que tiene que tener en cuenta es la integridad moral. A ver, no podés prometer sabiendo que no vas a cumplir. No podés falsear, no podés engañar, no, porque precisamente la honestidad es lo que genera justamente la adhesión y confianza de la gente, pero una honestidad puesta a prueba y saliendo airosa en esa prueba. Tercera cosa que es fundamental, y esto ya no es algo personal mío, se sabe desde el tiempo histórico, la prudencia. Se hablaba históricamente de la prudencia regnativa, la prudencia del gobernante. Es fundamental que quien ejerce el gobierno sea prudente. Y la prudencia es una virtud, es la virtud capaz de escoger los medios moralmente aceptables, claro, más adecuados en el momento más adecuado para llegar de la manera más justa y equitativa al cometido buscado.
Si un gobernante no tiene prudencia, va a generar males, no bienes, tarde o temprano. Entonces, planteando esta trayectoria y estos valores, ¿qué es lo que dirías que indispensablemente no puede faltar en tu mandato? Dos cosas. La gente calificada y comprometida, y esto no es que lo primero es principal y lo segundo que voy a decir, no, esto está parejo. La paz. Y la prudencia del gobernante. Perfecto, bueno. Bien. Ahora, esto viene con la relación de la política y la filosofía. ¿Qué cree que le puede aportar la filosofía a la política, o más concreto, a un político? Muy interesante la pregunta. No voy a caer en la histórica concepción de que el gobernante debería ser un filósofo. Esto lo ansiaba Platón, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobernante lo que tiene que tener, en mi opinión, es justamente la capacidad de mando y de gestión. Y esto no viene de la mano de la filosofía forzosamente. Esto es una actitud personal, yo te diría que es un don. Hay gente que es capaz de gestionar y de organizar, y hay personas que no. Y eso no es nada malo. Simplemente tenés el don, no tenés el don. Por eso quien tiene el don se tiene que instruir. A ver, un don no garantiza el resultado. El don es soy apto para. Ahora tengo que aprender a hacerlo y entrenarme. Y entonces creo que el gobernante debe tener actitud para gestionar, gobernar, mandar, entrenarse. Entonces, la filosofía, al abrir el campo del conocimiento acerca de la realidad, del hombre, del mundo, de la sociedad, con tanta nitidez, es indiscutiblemente una herramienta muy importante para el político, porque le va a brindar conocimientos, amplitudes, puntos de vista, visión de las cosas, con una riqueza que no se la va a dar ninguna otra ciencia. No basta ser un buen politólogo porque estudió todos los estratos y estamentos políticos de la historia. No basta con eso. No basta con ser un gran y buen economista porque la realidad humana no es solamente la economía. No basta, no. Necesito tener una mirada más abarcativa, omnicomprensiva y profunda. Y eso lo da la filosofía. Entonces creo que es indispensable que, además de estas virtudes y dotes para el gobierno, tenga un conocimiento profundo de las cosas que se lo puede dar la filosofía. Muy bien. Sí, le puedo aportar. Y acá hay una cosa que tiene mucho que ver con todas las ciencias. Y además con, si queremos, todo lo que se llaman ahora ideologías políticas, que tiene que ver con la capacidad de diálogo. ¿Usted cree que hay una real capacidad de diálogo entre dos ideologías distintas? El problema, en mi opinión, más que en las ideologías, radica en las personas. Porque yo puedo pensar A y vos Z. Ahora depende de cómo planteamos las cosas. Si tenemos los dos una mentalidad abierta, dispuesta al diálogo, aunque yo piense A y vos Z, vamos a entrar en este juego. ¿Por qué vos pensás Z? Y vos vas a contestar. Y después vos vas a preguntar a mí simultáneamente o sucesivamente y del mismo motivo, ¿por qué pensás A? Y yo te explicaré por qué A. Y resulta de que, analizando por qué vos Z y yo A, quizá los dos lleguemos a puntos de vista comunes en muchas cosas y digamos, interesante sería W. ¿Me explico? Voy a hacer una comparación haciendo referencia a una famosa frase, voy a decirla con mis palabras, no me acuerdo al detalle, que creo, y esto téngase entre comillas porque me puede estar fallando la memoria, creo que se le atribuye a Millikan, que era un científico. Este hombre dijo esto: la gente que sabe poco de religión y poco de ciencia se pelean. Entonces las demás personas creen que hay una rivalidad entre la ciencia y la religión, cuando en realidad hay una rivalidad entre dos tipos distintos de ignorantes. Este es el punto para mí. Entonces, ¿usted cree que la persona que, de alguna manera, realmente tiene conocimiento sobre algo, no tiene por qué pelearse o estar en enemistad con otra persona que también tiene un conocimiento sobre algo, a pesar de que sea totalmente contrario, si queremos? Creo que eso en el fondo no hace más que convalidar disputas en el campo de la soberbia.
Es como si yo soy más que vos. ¿Por qué? Y bueno, porque yo soy lo mismo que vos, pero yo soy más que vos. Mentira. A ver, la verdadera actitud de alguien con grandeza intelectual es estar abierto al diálogo. Y en la práctica ha ocurrido cuántas veces personalidades de distintos puntos de vista han colaborado en emprendimientos intelectuales conjuntos. ¿Por qué? Y porque justamente dicen, bueno, yo no me creo dueño de toda la verdad, ¿por qué no voy a aceptar el otro punto de vista? Yo creo que ese es el problema. Bajar la soberbia y entonces entrar en el diálogo. Un diálogo honesto. A ver, ¿qué significa un diálogo honesto? Escucho tu punto de vista, acepto la verdad de lo que digas y rechazo lo que sea un error de tu parte. Y acepto lo mismo, mis errores y la verdad de tu parte. ¿Y qué sería la verdad? Esa es una pregunta que se viene haciendo ya de tiempo inmemorial y hasta con ironía desde la época de Cristo. ¿O qué consideras vos la verdad? Claro. ¿Dónde está la verdad? Bueno, pero... ¿Qué considera Marcelo Imperial la verdad? Yo considero esto, a ver, para ir... si yo te muestro y te digo, esto es una mano, ¿qué es falso o es verdad? Espero que sea verdad. Es verdad. Depende cómo escribas una mano. Bueno, ahí está entonces el tema. Mucha gente dice, ¿y qué entiendo por mano? Bueno, muy bien. Entonces, primero, definamos las cosas. ¿Qué entendemos por esto? Perfecto. ¿Qué es esto? Si nos ponemos a pensar en la antigüedad, bueno, los filósofos de rancia estirpe, era lo que procuraba Platón. A ver, definamos qué son las cosas. Algunos a veces frente a eso han dicho, bueno, pero eso es lo que en nuestro lenguaje decimos, ok, mira, no es un problema de lenguaje, yo esto lo puedo llamar mano, hand, y no sé cómo se puede decir en otros idiomas, no me vino a la memoria nada. Perro puedo decir perro, dog, xian, cane. Sí, no es un problema de lenguaje, porque el inglés cuando dice dog entiende lo mismo que yo cuando digo perro, así que no está el problema en cómo lo diga, sino a qué me quiero referir. Definamos aquello a lo que me refiero. Y una vez que lo definimos, bueno, queda claro que esta parte del cuerpo con 5 dedos articulados es una mano. Entonces, si yo a esto le llamo mano y digo que esto es una mano, estoy diciendo verdad. Es decir, lo que yo pienso y digo coincide con la realidad. En mi opinión, la verdad es eso. Es adecuar mi pensamiento y mis palabras a lo que las cosas son. Y aceptar lo que las cosas son. Entonces, en algún momento, la mentira puede ser más por indefinición que por ir en contra de una definición particular. Hay que aclarar algo. A veces se confunde mentira con ignorancia. Y se confunde mentira con error. El error, que suele ser fruto de ignorancia, consiste en entender que algo es como realmente no es. Pero la persona que así lo juzga, por eso está en un error, tiene convicción de que es así. La mentira no proviene de un desconocimiento de las cosas, sino de una falsación de las cosas. El mentiroso te miente porque sabiendo cómo son las cosas, te trata de hacer creer lo contrario. Por eso miente. Entonces, es importante hacer la distinción. El mentiroso sabe la verdad, lo que pasa es que la oculta, la desdibuja, la distorsiona. La mentira siempre es perversa. El error es muy humano, puede ser fruto de la ignorancia y puede revertirse. Entonces, volviendo un poco ahí atrás, volví a repetir lo último que decías para echar la distinción. Sí, que hablamos de alguna manera, sí, las mentiras en parte podrían venir por indefinición, o sea, el hecho de no decir esto es esto porque cumple con ciertas características, genera como dificultad para calificarlo, por eso. Yo diría, el error puede provenir de eso, de no haber hecho una profunda definición concreta de las cosas. El error. La mentira sabemos que es la falseación, la falsación de todo eso. La mentira siempre es perversa. Bueno, nos debemos un poco de lo que es política y economía, pero noté que le das mucho valor al significado de las cosas o el significado que le asignamos a las cosas, a las palabras. Sí. También tal vez va muy alineado con tu postura respecto a la economía política, que tal vez estás más focalizado en lo que es el significado de la palabra.
Pero entonces te queríamos consultar un poco también por nuestro afán por la economía, nuestros Sí, estudios. por ¿sí? cierto, hasta donde yo pueda aportar, Sí, naturalmente. entonces te quería plantear a ciertos autores, como vamos a mencionar el parece más icónico Adam Smith, que se lo considera el padre de la economía moderna. Sí. ¿Qué consideras de sus aportes que cambió la economía? O siquiera si los consideras aportes. Debo saber ser honesto, mis conocimientos del pensamiento de Adam Smith no son lo suficiente como para animarme a hacer una valoración profunda de él. No me sentiría capaz de ello. Sí pienso que la intención de Adam Smith estaba justamente centrada en tratar de dar el peso al rol que el individuo concreto puede desempeñar en el desarrollo de lo económico. Por eso es que incluso se evaluaba el bien común como una suerte de prosperidad traducida en bienes para todos. Si se le podría tildar quizás, y lo digo con las debidas reservas, porque tengo la obra de Adam Smith, son 5 tomos, hay que leerse esto así, ¿no? Como para poder opinar con la suficiente altura. Lo que podría quizá decírsele que, bueno, hay ciertas cuestiones que quizá no debieran haberse reducidos exclusivamente o haberlas orientado en el campo de lo económico. Pero desde esa perspectiva uno puede decir, bueno, el aporte es que cambió el enfoque a posibilitar, esta es mi opinión, a posibilitar dar lugar a la iniciativa individual y privada, sin duda. Por lo menos esta es mi opinión, que es un indiscutible aporte. Ciertamente, el ejercicio de las libertades individuales nunca puede estar desajustado y desprovisto de la convicción de que el hombre también puede fallar y que también a veces el hombre voluntariamente puede fallar. Por lo tanto, no soy partidario de la idea de una reducción tal del Estado que permita que la actividad privada tenga tal grado de independencia que en ningún punto se le pueda pedir una responsabilidad o haya algún tipo de fiscalización. Fiscalización no quiere decir que te esté controlando y obligando, quiere decir que esté velando porque tu actividad contribuya al bien común realmente. Me parece perfecta la iniciativa privada, la considero fundamental. ¿Por qué? Y porque nadie se compromete sin tanto y en intensidad, si no es en algo en lo que considera que le pertenece y es su obra, sin duda. Pero no podemos dejar de lado la orientación hacia el bien común y eso es responsabilidad de quienes ejercen la autoridad política. Y por eso la responsabilidad es enorme. De vuelta a esta idea del fin y el medio, que no hay que desviarse del medio. No se debe que desviarse del medio, por mí es un medio, no un fin. Perfecto. ¿Querés contar algo más de economía y política? No, yo creo que con esto... Bueno, entonces una preguntita para ir cerrando, volviendo tal vez un poco a lo personal, a cómo empezamos, ¿no? Bueno. No, planteaste todo muy bien, la verdad, Te agradezco. y también como dices... Muchos que vean esto no van a estar de acuerdo, pero no importa. Está bien, no vamos a estar de acuerdo, por suerte, pero no, lo que quería plantearte es, vos como que siempre estás como muy contento cuando en filosofía, otra vez como es tu vocación, lo contás orgullosamente. Totalmente. Pero entonces, ¿te cae una espinita tal vez de joven? ¿Algo que querías hacer? Filosófico no. No, ¿sabés cuál fue mi espina? Siempre tuve como una especie de asignatura pendiente tener un conocimiento matemático mucho más logrado. Me encanta la matemática, me frustró en su momento cuando estaba en la UBA, dije no, después volví solo a ella, quise chequear si estaba entendiendo algo, voy a contar una pequeña anécdota, consulté con una profesora de matemática, que hasta probablemente conozcan ustedes, dije, decime con toda honestidad si tengo algún valor en esto, si me dedico a estudiar para mí o soy cero a la izquierda. Obviamente no pretendía más que eventualmente me dijeran, no, mira, seguí filosofando, o, no, sí, dale como hobby. Y para mi alegría me dijo, por supuesto, dice que tenés también capacidad para esto, lo cual me alentó a seguir teniéndola como hobby. Me encantaría dedicarme un tiempo porque puedo, pero no puedo más. Y bueno, ser respetuoso con el hecho de que a veces uno se escucha, ¿por qué no entendí esto?
Porque es difícil, simplemente tener la paciencia hasta que lo termine de entender. Pero sí, la matemática me encanta y me gustaría saber mucho más. Me gustó esto como pequeña reflexión final. ¿Tienes algo más por decir? No. Bueno, entonces Marcelo, un placer. Muchas gracias a ustedes por este privilegio de Bueno, un darme placer, sí. el honor de poder estar en esta... Tercer episodio.